Buenas tardes. En nombre del Departamento de Educación Avanzada, del Programa de Maestría en Educación y del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías, les damos la bienvenida a este acto académico de sustentación de trabajo de investigación. En la tarde de hoy, la estudiante Sara Carolina Carrillo David, de la línea de Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación, va a presentarnos su proyecto denominado Infancia y Socialización Mediática, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la socialización de un grupo de niños de 5 a 6 años de edad. La estudiante ha sido asesorada por la profesora Maribel Barreto Mesa y en esta oportunidad van a actuar como jurados, o están actuando porque ellos ya leyeron el trabajo de Sara, pues le hicieron las observaciones si hubo pues lugar a observaciones, y ella hoy va a hacer la socialización pública de este trabajo. Entonces los jurados que nos van a acompañar va a ser el profesor Diego Alejandro Muñoz Gaviria de la Universidad de San Buenaventura. Bienvenido, profesor. Y nos va a acompañar a través de la conexión pues por internet el profesor Juan Carlos Amador Vaquiro, que él ya ha estado con nosotros cuando Sara sustentó su anteproyecto. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Bueno, entonces la dinámica de presentación será la siguiente. Sara va a tener máximo 35 minutos, cuando falten 10 minutos yo te hago una señita, y cuando falten ya 2 minutos pues ella tendrá que ir terminando. Después de que Sara haga su exposición, los profesores van a conversar con ella. Inicialmente le vamos a dar la palabra al profesor Juan Carlos, pues evitando que no vaya a haber ninguna dificultad en la conexión, y luego el profesor Diego. Si hay lugar a algunos comentarios del público, pues de acuerdo al tiempo, pues los consideraremos, y luego el público debe salir del auditorio para que los profesores hagan la deliberación. Recordamos pues que el proyecto de Sara ya ha sido aprobado en la lectura, y ya este es un acto de sustentación pues ya pública que le permitirá a ella obtener el título. Bueno, entonces Sara, adelante. Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar acá acompañándome en esta sustentación de mi proyecto de investigación. Como ven, entonces, mi investigación se titula Infancia y Socialización Mediática, el papel de las TIC en la socialización de un grupo de niños y niñas de 5 y 6 años de edad. En primer lugar, entonces, les voy a contextualizar un poco acerca de la investigación, del problema de investigación. Después voy a pasar a comentarles algunas cosas de los referentes teóricos. Luego voy a presentarles la metodología, voy a seguir con los resultados de la investigación, pues todo ese análisis, y voy a finalizar con las conclusiones de la investigación. Entonces, de acuerdo a los planteamientos que ustedes van a escuchar, que les voy a exponer, se puede afirmar a manera de tesis orientadora que hoy en día los medios y las tecnologías tienen un papel cada vez más importante en la construcción de las prácticas, de los estilos de vida, los valores de las costumbres y de las interacciones de los niños, niñas, jóvenes y adultos, es decir, en los procesos de socialización. En cuanto al contexto del problema de investigación, encontré en los antecedentes que la mayoría pues de esas investigaciones a las que yo tomé para hacer estos antecedentes se han centrado en 2 puntos. Entonces, por un lado, en el papel pedagógico y didáctico que han cobrado las TIC al momento de considerar todo tipo de enseñanza y aprendizaje, y por otro lado, en esa incidencia que tienen las tecnologías en los modos de ser, en la creación de identidades o en las relaciones que se establecen pues mediante ciertos dispositivos. Los autores que ustedes leen en pantalla son algunos de esos que han investigado con las características referidas, pero ellos se centraron en investigaciones principalmente con población adolescente. Algunos sí trabajaron con niños y niñas, pero no en las edades pues con las que yo trabajé, y tampoco con la perspectiva pues que yo le di a la investigación. De ahí que mi pregunta de investigación haya sido esta: ¿cuál es el papel de las TIC en la socialización de un grupo de niños y niñas de 5 y 6 años de edad de la institución educativa Federico Sanam de la ciudad de Medellín?
Para responder a esa pregunta, me tracé unos objetivos. El objetivo general fue analizar el papel de las TIC en la socialización de los niños y niñas de 5 y 6 años de edad de esta institución educativa. Aquí quiero señalar que la socialización como concepto abstracto es pues muy difícil de ser observada. Entonces yo recurrí a unos indicadores de observación de la socialización que son los que ustedes leen en los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, encuentran interacciones, hábitos, rutinas, ritmos, comportamientos, todas esas cosas observables. Y en el último objetivo ven que se hace alusión a los sentidos que los niños le dan pues a esas tecnologías, y eso tiene que ver pues básicamente con los discursos, con lo que dicen los sujetos de, ¿cierto? Aquí pues en aras del tiempo voy a presentarles unas construcciones que yo he hecho de los referentes teóricos y conceptuales que me sirvieron pues como base para toda la investigación. En cuanto a socialización, es un proceso de desarrollo personal que se da en relación al intercambio con el mundo social, material, cultural e histórico, y que tiene que ver con la capacitación de los individuos para que tomen parte de la vida social y en el desarrollo social mediante su interacción con el mundo. Aquí yo quiero señalar que me distancio pues de ese concepto tradicional, porque para mí el sujeto dentro de mi investigación tiene un papel activo, es partícipe pues de la transformación de esa sociedad en la que está. Eso entonces tiene grandes correspondencias con el planteamiento ecológico-social que hace Bronfenbrenner sobre la socialización infantil, y que me permitió observar esas interacciones de los niños y las niñas pues desde esa perspectiva. Entonces, este planteamiento ecológico-social sostiene que la socialización tiene lugar mediante la creación de redes sociales en un proceso complejo de intercambio entre ser humano y entorno. Este planteamiento parte del presupuesto que los seres humanos se mueven en diferentes entornos, y para moverse dentro de esos sistemas o entornos es necesario una competencia pues para comunicarse, para actuar, que hace posible toda esa interacción social. En cuanto a socialización mediática, cuando se mira desde el punto de vista social y pedagógico el papel de los medios en relación con los seres humanos, a menudo esto se entiende entonces como el concepto pues de socialización mediática. Acá la reflexión sobre socialización mediática se ocupa del papel que juegan las tecnologías en los procesos de desarrollo social pues mediados por estos aparatos. En cuanto a pedagogía mediática, se puede concebir como una parte de la pedagogía cuya preocupación básica tiene que ver con la relación de los medios con la socialización, la educación y la formación de los seres humanos. Aquí paso pues a un punto clave en mi investigación, que es todo el proceso metodológico que me permitió después que les voy a hablar de los resultados, se deriva pues de todo este proceso. Acá me voy a centrar en hablar específicamente de las técnicas, de las estrategias, de los instrumentos utilizados. Bueno, entonces primero les cuento que mi investigación fue una investigación cualitativa. Aquí cabe resaltar que los rasgos generales de la investigación cualitativa adquieren matices y tonalidades diversas de acuerdo a las estrategias o al enfoque en el que esté basada la investigación. De ahí que sea importante que ustedes sepan y conozcan estas definiciones del enfoque de estudio de casos, que fue con el que yo trabajé. Estos son los autores más representativos que hablan del tema, lo definen pues con diferentes palabras. No obstante, todos se acogen o recogen unas cuestiones que tienen que ver con que se ha de escoger el caso atendiendo pues a criterios de pertinencia, adecuación, conveniencia, oportunidad, disponibilidad. El caso de esta investigación fue un grupo de niños y niñas de 5 y 6 años de edad del grado preescolar de una institución educativa de la ciudad de Medellín con acceso a dispositivos tecnológicos. También hubo unos criterios pues para la elección de la institución. Los participantes fueron 29 estudiantes entre los 5 y 6 años de edad, una docente licenciada en pedagogía infantil, una auxiliar para esa docente y pues yo, una investigadora. No es desconocido que se requiere por parte de los investigadores de una gran sensibilidad, mucha reflexividad, pero también de mucha creatividad, sobre todo metodológica. Entonces yo opté por recurrir a estrategias como las que ustedes leen en la diapositiva, de manera pues que yo permitiera generar unas situaciones de confianza
con los niños y las niñas y acceder pues a información por diferentes medios. Primero pues les presento la propuesta de intervención. Esta propuesta tenía o aludía o estaba relacionada con 2 objetivos de mi investigación, que se los recuerdo tienen que ver con las interacciones, con los ritmos, los hábitos, los comportamientos que se generan cuando este grupo de niños utilizaba las tecnologías durante sus actividades. Entonces la temática central fue la resolución de problemas, utilicé los computadores portátiles y las tabletas como dispositivos, las herramientas Paint en los computadores y 2 aplicaciones, Botas y las aventuras de Puercoespín en las tabletas, todo eso en concordancia con esa temática principal. Aquí ustedes ven unas imágenes de la organización del espacio que hubo mientras se generaban esas sesiones de intervención. El propósito pues aquí fue generar diferentes dinámicas de interacción de manera pues que todo eso atendiera a esos 2 objetivos que les mencioné. En las imágenes que ustedes ven ahí en la pantalla, entonces ven diferentes formas en las que se organizó ese espacio. Están en hileras, están en grupos de trabajo por círculos, pero cuando están en círculos, entonces también están trabajando de manera individual, por parejas. Para el diseño de cada uno de estos instrumentos que ustedes leen, por ejemplo, yo tuve en cuenta aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, lingüístico, con el estrato socioeconómico, inclusive pues también con las mismas diferencias que se dan entre los niños y las niñas. Y adapté algunas técnicas de investigación que por costumbre son utilizadas pues por tradición. La literatura y los autores que la referencian no lo hacen con personas mayores de 8 años. Perdón, lo hacen con personas mayores de 8 años. La matriz de observación la utilicé con el fin de desarrollar esos 2 objetivos que les acabo de mencionar. Entonces llevé un registro durante cada sesión de todas las manifestaciones orales y corporales que dieron cuenta del papel que juegan las TIC en los procesos de socialización de niños y niñas. Los que ustedes alcanzan a leer son algunos indicadores de observación y unas unidades de observación pues para esa socialización. En las entrevistas, la entrevista pues les recuerdo tenía que ver con el objetivo 3, que es el que alude a los sentidos dados por esos niños y niñas cuando utilizan esas herramientas, esos dispositivos durante sus actividades. Las hice luego de 11 sesiones de trabajo, de manera pues que ya hubiese mucha confianza o se hubiera generado algo de empatía entre el entrevistador y los entrevistados. Fue una entrevista abierta, no obstante pues guiada por unas preguntas orientadoras. La hice individual y desarrollé un protocolo para poder aplicar esas entrevistas. Entonces el protocolo consistía básicamente en hacer pues unas pintucaritas, me imagino que están relacionados con el tema. Entonces yo les iba dibujando en la cara o en el brazo, pues según donde ellos escogieran, y nosotros íbamos pues conversando. Fue en un lugar seguro que ya los niños conocieran. Previamente lo decoramos con diferentes actividades pues que ellos habían hecho, entonces lo decoramos. Pues yo los invito a ampliar este protocolo en el texto y si lo quieren replicar, pues ahí está toda la información. Salieron unos principios para realizar entrevistas con niños y niños que los considero pues un gran aporte para este tipo de técnicas. También los invito a que lo revisen bien en el texto pues por cuestiones de tiempo. Los grupos de discusión y fotolicitación. Entonces yo opté por esta técnica. Voy a explicar. Primero, quería con esta técnica triangular esa información obtenida en las entrevistas, de modo pues que pudiera como develar unas cosas que ahí me parecieron muy interesantes. Yo no había considerado en principio, por ejemplo, esta técnica. Entonces aquí lo que hice fue fusionar 2 técnicas de investigación, los grupos de discusión y lo que en el contexto anglosajón se llama photolicitation y en el contexto español se llaman viñetas visuales. Entonces básicamente aquí es generar o detonar esas discusiones mostrando unas imágenes a los niños. Entonces yo les mostraba las imágenes y a partir de eso era pues que se generaba toda la discusión. Dice pues Harper, que es uno de los autores más representativos y casi que pionero en ese tema, que eso tiene una explicación física, unas bases físicas.
y es que las partes del cerebro que procesan la información visual son evolutivamente hablando más viejas que las partes del cerebro que procesan la información verbal. Entonces, por tanto, se evocan pues ciertas cuestiones más fácil con imágenes, desde la perspectiva de este autor, ¿cierto? También hubo unos criterios para la elección de las imágenes, los pueden ir leyendo, mientras yo les cuento también que el protocolo para realizar estos grupos focales fue muy parecido al de las entrevistas, en un lugar seguro, confortable, ya conocido, previamente decorado. Esta la hice luego de terminar todas las sesiones de intervención, que fueron 17, y utilicé pues imágenes gratuitas de una página de internet regida bajo esas normas flexibles, también imágenes tomadas en las sesiones de clase. También salieron unos principios para realizar esos grupos focales, dentro de los que destaco, porque me pareció pues una cosa, me parece pues muy particular e importante resaltarlo acá, y es que el moderador tiene que tener un papel muy activo, contrario a esos grupos de discusión con adultos y jóvenes, donde el papel es más pasivo, por el desarrollo lingüístico o habilidades lingüísticas que tienen los niños. Teniendo en cuenta pues que la literatura sobre investigación social excluye la existencia misma de grupos de discusión con niños y niñas, con infantes, entonces este me parece un aporte, o lo considero un aporte muy relevante. Ahora pues paso al análisis de los resultados de mi investigación, que se derivan de esa información recogida con esas técnicas, de la triangulación que hice con cada una de ellas, y el análisis pues también que hice de los datos. En primer lugar, les voy a contar entonces de algo que yo he denominado reconfiguración de la enseñanza. Aquí hay dos puntos: la reconfiguración del espacio y la reconfiguración del espacio visual, acústico y corporal. Ya no se da, por ejemplo, en la enseñanza frontal, en la que el maestro es el centro de atención, como ustedes ven en las imágenes, y aquí lo que me llamó mucho la atención es que con este tipo de enseñanza, de organización de la enseñanza, hay una fuerte tendencia de los niños a trabajar por equipos, con el amiguito, por grupo. Entonces se generaron unas dinámicas de trabajo colaborativo, pues que ahorita voy a profundizar en eso. Los artefactos, en este caso las tabletas, refuerzan la concentración individualizada de los niños sobre la tarea visualizada en el aparato. Con ello el maestro deja de ser el centro y deviene más en un orientador o alguien que hace seguimiento. Eso también tiene efectos sobre el espacio visual, acústico y corporal, que es el que voy a pasar a tocar. Entonces, con la integración de estos dispositivos al salón de clase, la maestra ya no es la maestra, sino que son esos aparatos el punto central de los niños. Entonces las interacciones con esos artefactos abren ciertas posibilidades, por ejemplo visuales, acústicas y corporales, y excluyen otras. En las imágenes, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, aquí hay dos focos visuales que tienen pues que ver con la enseñanza. Entonces en la imagen de la izquierda ustedes ven una clase organizada en una perspectiva central, y en la imagen de la derecha ya se desperspectiviza esa clase, ya no hay un punto central, sino tantos centros como niños en relación con el aparato, como lo traté pues de ilustrar ahí con la imagen. En cuanto al espacio acústico, mientras en esas formas de enseñanza frontal el espacio acústico comprende el conjunto de la clase, que en este caso pues son los niños y la profe, en un espacio mediado por las tecnologías se pierde esa hegemonía de la voz de la maestra y aparecen pues muchos otros sonidos, voces, cosas que atender, ¿cierto? En cuanto a la reconfiguración del espacio corporal, que se da pues cuando están estos dispositivos ahí presentes, la mayoría de los estudiantes, como ustedes lo ven traté de ilustrarlo con las fotos, delimita ese espacio, lo territorializa. No voy a profundizar pues en el concepto, pero así lo nombré en el texto, con los brazos. Ustedes ven cómo ponen los brazos, los coditos para delimitar ese espacio, porque aquí están trabajando en parejas. Entonces ahí se evidenció que ellos, pues que esa era la reconfiguración corporal en términos de que no quieren que intervengan en esas actividades que están haciendo. Aquí paso a otra de los hallazgos, que son las formas sociales de interacción. Pues cabe recordar que esto que les vengo hablando se deriva de esa matriz, de esa técnica pues de la observación, y que atiende a esos objetivos
de interacciones, hábitos, rutinas, comportamientos. Bueno, acá también hay dos puntos, el trabajo colaborativo que ahorita anticipaba como el tema, que tiene una característica, y es que se da por iniciativa y exhortado, y las formas de relacionarse con otros. En cuanto al trabajo colaborativo por iniciativa y exhortado, durante las interacciones de los niños se evidenciaron estas dos formas de trabajo colaborativo. Ustedes leen en las diapositivas las narraciones de los niños o frases, situaciones que dieron cuenta de ese trabajo colaborativo por iniciativa. Entonces se presentaba en situaciones, este fue el más destacado, ¿cierto? Y se presentaba cuando los niños veían que otro compañero tenía una dificultad, entonces corrían pues a atender al amiguito. En esas fotografías yo traté de capturar algunos de esos momentos en los que se genera ese trabajo colaborativo, con expresiones como las que ustedes ven ahí: venga le ayudo, venga le enseño cómo se hace. Bueno, contrario a eso, entonces hay otra situación que es el trabajo colaborativo exhortado, y es que si la profe no les decía, o sea, el niño terminó el trabajo, si la profe no le decía vaya ayúdele al compañero, entonces pues ellos no lo hacían. Entonces, de estas dos formas de trabajo colaborativo resulta para mí interesante evidenciar la reconfiguración de roles que hay, porque, o sea, la docente deja de ser la única encargada de la enseñanza y los niños asumen el papel de orientadores también pues de sus compañeritos, ¿cierto? En este tipo de trabajo colaborativo también se da un saber compartido que algunos autores han denominado como cultura infantil, en donde se plantea que ya no solo se aprende del profesor, sino también entre los niños, y hay unas formas de socialización en donde se generan pues este trabajo entre amigos. Paso entonces a las formas de relacionarse con otros. Aquí hay dos asuntos también: interacciones entre pares e interacciones con la docente. Por ejemplo, en las interacciones entre pares se emergieron ahí unos roles que cada niño asumió de acuerdo a unas situaciones presentadas. Entonces aparecieron los líderes, los seguidores, los colaborativos, los competitivos, los solitarios, los acaparadores, los dependientes. Aquí es muy importante señalar que esas adjetivaciones o denominaciones que están leyendo pues no son características propiamente de los niños, sino que son situaciones que yo quise pues como caracterizar, nombrándolas así a las situaciones. Están las definiciones que yo le di a cada uno de esos roles, sin embargo pues no me voy a detener ahí, porque lo que me interesa resaltar es que los niños intentan definir sus identidades sociales tanto en relación con los iguales como con los adultos. Así pues, entender los medios no es sencillamente una cuestión de ver qué ocurre en la cabeza de los niños, sino que es fundamentalmente un fenómeno social. Entonces, una buena ilustración de esto que dice Buckingham respecto pues al papel de los iguales y a la reconfiguración de esas entidades son esos ejemplos de esos roles que acabaron de leer, en un contexto de aprendizaje con las tecnologías, que además pues mediante el uso de esas tecnologías van aprendiendo también a asumir diferentes posiciones dentro de la interacción social misma. En cuanto a las interacciones con la docente, resulta interesante que aquí hay dos características que precisan de las orientaciones conceptuales y prácticas de la docente, y que hay una fuerte carga emocional porque ella respalde eso que ellos han hecho. Aquí lo que me llamó la atención es que por ejemplo las tabletas tienen herramientas multimediales. Por ejemplo, suena el aplauso o hay una ovación cuando el niño pasa un nivel o logra una actividad, pero para ellos es necesario que la profe esté ahí diciendo muy bien, que la profe esté como avalando todo eso. En la imagen, por ejemplo, que ven en la pantalla, el niño el que está de pie estaba esperando a que ella terminara con el otro de revisar y le insistía: profe, venga, mire lo que yo hice. Eso muestra para mí pues la importancia del adulto como un aval no solo cognitivo, sino también emocional. Y un asunto pues aquí que no puede pasar desapercibido y que no puede ser desconocido por los adultos, sobre todo por maestros y maestras, es que en tanto avales cognitivos y emocionales han de considerar pues todos los asuntos en las propuestas didácticas o en las prácticas educativas. Bueno, entonces aquí resalto eso. Es importante que la profe esté ahí diciendo felicitaciones, chóquela, me gustó lo que hiciste.
Aquí en los sentidos dados a las tecnologías, ya esto tiene que ver con el objetivo número 3, que les recuerdo, pues son los sentidos dados a las tecnologías cuando los niños las están utilizando durante ciertas actividades. Estos sentidos dados salieron, o los resultados de aquí salieron de la entrevista y de los grupos de discusión con fotoelicitación. Voy a empezar entonces con qué significan las tecnologías para los niños. Aquí una de las preguntas de la entrevista aludía a esas diferentes concepciones y versiones que tienen acerca de las tecnologías, y resulta interesante aquí pues 2 puntos, que hay unas nociones cercanas a lo que comúnmente se entiende por el tema y que es un asunto cargado de matices entre lo mágico y lo prohibido. Ustedes pueden ir leyendo la narración de Santiago, en donde se evidencia efectivamente pues que hay un conocimiento de las tecnologías como herramienta. Él tiene nociones cercanas a eso, que para qué se utiliza. Bueno, llama la atención pues que para los adultos él y estas otras narraciones, ellos lo asocian con cosas relacionadas con el trabajo para los adultos, pero para ellos siempre todo tiene que ver con el juego. Al revisar esta comprensión que tienen los niños de las tecnologías, se están evidenciando cuestiones relacionadas con el papel que estas desempeñan en los procesos de socialización, lo cual se ve reflejado en la formación de concepciones, la adaptación a los cambios sociales y culturales y las maneras de traducir lo que el mundo les ofrece. Aquí pues me llama la atención que, contrario a lo que sostienen algunos autores e investigadores que estuve leyendo, que dicen que los niños tan pequeños no tienen la capacidad de abstraer ese mundo, digamos, complejo, que en este caso son las tecnologías, ellos sí estén en la capacidad, porque se les notaba el esfuerzo, y en algunos de los relatos los ven, se notaba el esfuerzo por abstraer ese mundo complejo de tecnologías y ponérmelo a mí en palabras claras y concretas, pues, de modo que yo entendiera. Aquí, por ejemplo, se encuentra que atribuyen, ese es el otro punto, unas características mágicas que las relacionan además como con lo prohibido, cuestiones que aparentemente están como ligadas con los discursos y con las normas establecidas por los adultos pues para controlar esos usos. Los niños, aquí ustedes leen en esas entrevistas, daban pues, estas narraciones dan cuenta de eso, y se evidencia no solo como esa carga mística que le dan a los aparatos, sino también como una diferencia con esos otros niños que fueron mayoría en términos de la abstracción que hacen de las cosas. Aquí, por ejemplo, en estas narraciones ya hay como una relación más con lo prohibido, entonces tiene que ver como con expresiones que utilizan los adultos para limitar los usos, ¿cierto? Entonces, como que los adultos se encargan de mitificar los aparatos y de controlarlo. Bueno, eso también evidencia como unas formas de poder entre los más grandes y los más pequeños, que se manifiestan como en estos relatos. En este punto se destacan, por ejemplo, este es una parte del, no sé si van en la línea, pero esta es una parte de los sentidos que le dan a las tecnologías, ¿cierto? Este ya es otro punto, lo que dicen de los usos. Aquí, por ejemplo, los usos están relacionados con habilidades que tienen los niños para emplear algunos aparatos tecnológicos y con las indicaciones que han recibido para ese manejo. Acá leen, por ejemplo, ustedes el relato de Camilo. Aquí lo que parece es que no hay como unas distinciones entre los aparatos que utilizan los mayores y los que utilizan los niños, ¿cierto? Los mayores y los niños. Los dos como que consumen de lo mismo, pero ese consumo, entendido desde Buckingham, en un sentido muy amplio, y no solamente está relacionado con la adquisición de bienes, sino también con las formas adecuadas y adaptadas de utilizarlos, tanto individual como colectivamente. De ahí que este autor hable, por ejemplo, de la cultura consumista y no solo del consumo, y es desde esa perspectiva que el interés fundamental es el modo en que se crean los sentidos en un determinado contexto social mediante el consumo como medio. Eso tiene pues que ver con el uso de los medios electrónicos, pero en relación pues con las dinámicas sociales.
En cuanto a las preferencias de espacio, entonces la mayoría de los niños y niñas aluden a la... no la vi. Bueno. La mayoría de los niños y las niñas prefieren el espacio presencial. Solamente hubo 2 o 3 casos que preferían el espacio virtual. Ustedes acá leen también unas referencias o relatos de los niños donde explican por qué prefieren ese espacio presencial. Lo voy a pasar pues en aras al tiempo, todo eso está en el texto. Por otro lado, pues aquí hay unos relatos de los niños que prefieren el espacio virtual. De hecho, pues destaco 2 porque son situaciones muy aisladas y tiene que ver como con esos roles que pueden asumir durante el juego. De acuerdo pues a esos comentarios, yo he considerado unas cuestiones que tienen que ver como con esos sentidos que ellos le dan a las tecnologías y el lugar que esas ocupan en sus vidas, porque, o sea, los relatos dan cuenta que las tecnologías no tienen un poder sustitutorio de esas emociones y que todavía en esta edad o en este grupo no sustituyen el cara a cara. O sea, si bien hay una alta estima por el uso de esas tecnologías, los niños y las niñas siguen prefiriendo el espacio presencial y el juguete, el balón y compartir pues con sus amiguitos. Paso a otra parte de los sentidos dados en algo que yo he denominado subsunción recreativa de las tecnologías. Y es una característica que tienen en común, que ustedes han podido ir develando en lo que yo les he ido contando, y es que todos los relatos de las entrevistas, de los grupos focales, aluden como a cuestiones relacionadas con el juego. Entonces, para los niños y las niñas, las tecnologías son entendidas como aparatos cuya única funcionalidad está referida exclusivamente al juego. La subsunción es una suerte de inclusión de las tecnologías en un grupo más amplio, que en este caso sería la recreación del juego. O en otras palabras, para que eso se entienda, es como si las tecnologías para ellos fueran sinónimos de juego. ¿Sí? Bueno, yo puse esta pregunta, una de las preguntas de la entrevista, porque fue la que me pareció que podía ejemplificar eso que acabo de decir. Entonces, si viene un extraterrestre, ojo, ¿cómo le explicas qué son las tecnologías y cómo le enseñarías a usarlas? Aquí pues es una cosa clave, y es que identificar que ni el cómo ni el qué está dado. O sea, es una cuestión una pregunta que tiene muchas formas de responderse. Los niños pues tenían, les voy a ir poniendo las respuestas que dan. O sea, dentro de esas posibilidades interpretativas a esa pregunta, ellos siempre enfocaron esas respuestas al juego. Entonces, todo estaba enmarcado al juego. Ustedes leen, ¿cómo le explica? Le explico cómo la aprende y todo, pero para que vaya y juegue. ¿Qué es una tecnología? Es una cosa para jugar. En estos relatos, por ejemplo, también lo pueden evidenciar. Entonces, citas como estas muestran que si bien los niños y las niñas poseen ciertas habilidades básicas en el manejo de esos aparatos, porque pues ya se ha ido develando, ustedes lo vieron en ese primer momento que hablé de los usos, ellos saben cómo abrir un archivo, cómo buscar la aplicación, inclusive cómo llamar. Hay unos que hablaron de WhatsApp, otros de chat de Facebook, pero a pesar pues de que conocen esos usos, todo ello aparece enfocado a cuestiones relacionadas con el juego. Acá en realidad no es el juego o el jugar lo relevante, sino la actitud o la tendencia de volver juego los aparatos, es decir, que la socialización pasa por el filtro de volver jugueteable el mundo y que tiene que ver con esa subsunción recreativa de las tecnologías. Entonces el niño socializa a través del juego o de volver juego las cosas, de lo que no están pues exentas esas tecnologías, y que esto pues también indica que hay unas formas de apropiarse del mundo de socializar que están fuertemente o estrechamente relacionadas con el juego. En cuanto a las conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la investigación, entonces por un lado está el papel de las tecnologías en los procesos de socialización. Aquí hay 3 conclusiones. La reconfiguración del espacio, se desplaza ese foco de atención. Los dispositivos refuerzan la concentración individualizada de los niños sobre el aparato. El maestro deja de ser como el centro y deviene más como en un orientador.
y también pues esa relación que se empieza a generar en términos de interacción, pero también de compartir el conocimiento que se da entre pares. Entonces está compartir el conocimiento y la interacción con el adulto, hacer intercambios en cuanto al aprendizaje, por ejemplo, pero también está de infante a infante, ¿cierto? Las formas sociales de interacción. Estas formas sociales de interacción que se generan entre los niños cuando ellos piensan pues a construir cierta cultura compartida sobre la base de esas interacciones, en la que las interacciones pues están mediadas por esos dispositivos. Entonces, por un lado, ya no se puede hablar de una transmisión de saberes que se da solo por parte del maestro pues a ese niño, sino también del infante al infante, como lo decía ahorita. En cuanto a los sentidos dados a las tecnologías, no son concebidas entonces por los niños, y en lo que les conté de esos sentidos dados, ya no son concebidas por los niños como simples aparatos, sino que son cargadas de sentidos, de significados, de otras referencias. Las tecnologías pueden ser vistas como objetos que facilitan el intercambio de los niños con ese entorno mediado, y eso permite identificar la relación que existe entre los usos y lo que dicen de los usos, y la importancia del juego en la infancia pues como una parte crucial para la experiencia de su mundo y su cultura. Hay unas conclusiones metodológicas. Encontramos pues que la investigación con niños y niñas conlleva ciertas dificultades, entonces es necesario utilizar formas de expresión preferidas por ellos, recurrir a estrategias y técnicas que permitan un trabajo más espontáneo y que creen situaciones de confianza para los niños. Los grupos de discusión y las entrevistas con los niños se convierten en un lugar de verbalización del saber implícito y explícito que tienen los infantes sobre las TIC. También representan un momento de intercambio de entretenimiento entre infantes y adultos, en los que estos últimos pueden aprender y conocer muchas de las acciones y experiencias que tienen los niños con las tecnologías. Los infantes no simplemente copian el mundo de los adultos, sino que se lo apropian y resignifican mediante diferentes relatos. Por lo tanto, los niños son partícipes activos en sus propios procesos de socialización, en la formación del sentido que le dan a las personas y a las cosas. Los métodos de investigación combinados permiten a niños y niñas mediar su experiencia personal en relación con las tecnologías. Bueno, me paso por acá para mostrarles esta premisa, que es una conclusión de la metodológica, porque, o sea, cuando se trabaja con niños y niñas es fundamental partir de ella, que son agentes competentes y en esa medida pueden expresarse por sí mismos acerca de sus vivencias y experiencias significativas. Esto lo resalto pues con mucho énfasis porque hay un temor muy grande en hacer entrevistas o en desarrollar grupos focales, en poner a hablar a los niños, pues por decirlo de alguna manera. Unas conclusiones conceptuales, que pues ya por el tiempo me centro en las de la socialización mediática, que puede ser vista como la consecuencia de procesos activos en los que los niños y niñas se confrontan con su entorno simbólico, social y material, así como consigo mismos, todo ello en relación con los medios y el lugar del adulto. Pues los hallazgos demostraron lo importante que era para los niños la realimentación del adulto. Los conceptos de socialización y socialización mediática aluden y permiten dar cuenta de procesos que no son la simple adaptación de los individuos a la cultura y a la sociedad existente, sino que designan más bien los procesos de aprendizaje mediados por la socialización, en los que en el marco de esa sociedad y esa cultura los individuos se vuelven capaces de acción. Por eso entonces, la socialización mediática no es algo que esté separado de la socialización en general, pero sí se vuelve una herramienta analítica para pensar específicamente los espacios de aprendizaje de los niños en relación pues con las tecnologías. Un conocimiento de los contextos de socialización de los infantes puede ofrecer aportes relevantes para la práctica que sirvan de base para intervenciones pedagógico-didácticas sobre la educación. Algunas recomendaciones: se destaca la relevancia de hacer investigaciones en el contexto familiar. Los niños y niñas desde edades cada vez más tempranas se encuentran permanentemente relacionados con las tecnologías. También sería pertinente hacer una investigación como esta, en la que las tecnologías ya hagan parte de las actividades cotidianas con los niños y niñas. Pues de hecho hay un grupo que en este momento yo estoy orientando y que viene trabajando en esta línea.
Las limitaciones de la investigación, en la medida en que fue un estudio de caso, tiene un grado de generalización reducido. Por ello valdría la pena que en el futuro se realice un trabajo con un grupo más numeroso de niños y niñas, pues se podrían explorar muchas más formas de interacciones cuando hay tecnologías y escuchar diferentes voces que nos develen otras perspectivas acerca de los sentidos que les dan los niños a estas y a partir de ello lograr otros grados de generalización. En este momento también hay un grupo que está trabajando con 70 niños, un grupo más numeroso, van a empezar a trabajar con ellos y están pues pendientes los resultados de eso que ellas van a empezar a hacer. Bueno, yo les dejo hasta aquí, muchas gracias por la atención. Pues no, en primer lugar saludarte y saludar al público, pues muy complacido de escuchar esta exposición. Considero en primer lugar que este es un trabajo que está abriendo un camino en un tema de mucha complejidad. Estamos muy entusiasmados hoy con el uso de las tecnologías digitales en la infancia. Pero quizás no nos hemos detenido a preguntarnos por procesos tan importantes para los niños y niñas como lo es, por ejemplo, la socialización e incluso la crianza y tal vez la educación. Así que de entrada, pues yo saludo esta iniciativa. Es un trabajo de grado que si ustedes observan el texto van a encontrar mucha rigurosidad. Hay coherencia textual, es un trabajo teóricamente muy bien desarrollado. Metodológicamente también tiene un gran esfuerzo por lo que anunciaba Carolina hace un rato, y es que pues es un trabajo que se toma muy en serio el trabajo con los niños y las niñas desde el punto de vista metodológico. Y me parece que también ofrece algunos resultados muy importantes para continuar pensando este tema, pues que definitivamente responde a un componente epocal, si se quiere, ¿no? Estamos en un momento en el que estas transformaciones evidencian muchas preguntas frente a lo que significa, por ejemplo, enseñar en la escuela, usar TIC en el aula, el mismo tema de los padres, de la relación entre padres e hijos. Entonces, bueno, de entrada, pues felicitar este gran esfuerzo y creo que pues es un producto académico de calidad. En segundo lugar, pues yo quisiera plantearle a Carolina dos preguntas de manera puntual, porque son, digamos, dos inquietudes que tengo en relación con el desarrollo que ella logró hacer aquí en este trabajo. Y tiene que ver con la noción de socialización. Justamente ella en el documento hace un recorrido por teorías sociológicas de la socialización y me parece que eso es muy responsable en su trabajo, ¿no? Sin embargo, en el momento en que ella aborda su trabajo de campo y decide hacerlo en una institución educativa, a mí me llama la atención si realmente el proceso observado es socialización o si definitivamente ahí hay una intersección con la idea de enseñanza. Y quiero poco explicar esto. Para algunos autores en sociología, la socialización es un proceso, digámoslo así, más espontáneo, en el sentido en que tiene que ver con los modos de interacción entre los individuos en distintos espacios. Siguiendo a Berger y Luhmann, podrían ser la socialización primaria y secundaria, aunque eso, digamos, también ya está muy revaluado. Pero de todas maneras, lo que quiero señalar es por qué el foco de la socialización se ubica en este caso en una institución educativa, y qué tanto de lo que se observó en realidad obedece a un proceso espontáneo de interacción o si en realidad aquí hay un asunto más direccionado por parte del profesor o en este caso de la investigadora. ¿Sí? Me parece que es un punto que vale la pena. Esto con el fin también de aclarar si realmente la educación y la enseñanza traen consigo mediación, socialización, y si esa socialización cada vez está más presente en las prácticas pedagógicas y en lo que tiene que hacer el profesor en la escuela. Entonces, bueno, esa es como una primera parte de la discusión. Y la segunda, me parece a mí que tiene que ver un poco con lo que ocurre pedagógicamente hablando. Es decir, aquí hay unos hallazgos muy importantes en términos de lo que ocurre con el espacio,
con las interacciones y con los sentidos que le otorgan los niños y las niñas a las tecnologías. Y tal vez se me ocurre preguntar si definitivamente estas formas de socialización mediática alterarían las formas de enseñanza, nos exigirían repensar las prácticas pedagógicas en la escuela, implicarían considerar otras formas de construcción de currículo quizás, ¿sí? Nos exigirían también pensar las relaciones entre profesor, estudiante, adultos, niños, etcétera, etcétera. En suma, lo que quiero preguntar en este segundo punto es, como bueno, ¿cuál sería la implicación pedagógica y didáctica de estos hallazgos? En el sentido en que aquí parece ser que no sería suficiente un profesor que enseña contenidos, un profesor que funge como emisor y unos niños que son receptores, o la idea de enseñar contenidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería importante que pudieras de pronto comentarnos qué le queda ahora a la pedagogía detrás de unos hallazgos de este tipo. Eso sería fundamentalmente. Profe Juan Carlos, muchas gracias por los comentarios iniciales. De la primera pregunta, entonces, lo que le entendí era porque si hablo de socialización, entonces me fui para la escuela. Eso fue más o menos lo que le entendí. Entonces, por ejemplo, si recuerdan el trabajo, pues hay una matriz que yo hice que la puse, la denominé o la titulé niveles de análisis de los procesos de socialización, donde aparecen 4 niveles. Yo me centré en un nivel que yo llamé el nivel de las interacciones y las actividades. En el nivel de las interacciones y actividades, y también tenía que ver con un nivel de las instituciones. En este sentido, por ejemplo, como yo estoy concibiendo que la socialización se da en los espacios familiares, en los espacios escolares y en los espacios entre pares, entonces sí tiene cabida, por ejemplo, hacer la investigación en el contexto escolar. Teniendo en cuenta pues que no solo es el contexto de la escuela como espacio de socialización, sino que allí también se dan esas interacciones con los pares, con los iguales, que también pues están ubicadas dentro de esos análisis, esos niveles de análisis para esos procesos de socialización. Una investigación como estas, por eso pues también lo decía al final, también se puede hacer en el contexto familiar, también se puede hacer en un contexto que no tiene pues que ser la escuela, puede ser una biblioteca, puede ser otro espacio educativo. La educación, entonces, yo como en el trabajo, usted lo leyó y creo que lo pude, digamos, dar a conocer acá en esta presentación. Yo la educación la estoy entendiendo pues también como una forma de socialización. La entendí desde esas definiciones que hace Durkheim, y es que la socialización es un tipo pues de educación, ¿cierto? Entonces tiene que ver con cuestiones que en la escuela, si bien pues es un espacio de socialización, y tiene que ver con una educación que está planeada, una educación pues que se anticipa a cosas de que hacen los sujetos. Considero que, no sé si la respuesta está clara, el espacio escolar pues sí es pertinente para hablar de socialización, porque es un espacio donde se generan procesos de socialización, como lo mostré, y lo conecto con algo que usted me pregunta también, y lo de las situaciones que se generaron, si fueron situaciones planeadas o planificadas pues para que se dieran así. En principio pues no lo había considerado. Muchas gracias por esa pregunta. Aquí lo pienso, creo que sí, ciertas situaciones sí se dieron de manera planeada, porque yo necesitaba identificar pues esas interacciones, en cuanto pues a lo que tiene que ver con interacciones, comportamientos, ritmos, hábitos. Entonces algunas cosas sí fueron planificadas, pero como también se ven los niveles de análisis que hay, en las unidades de observación que hay en la matriz de observación, valga la redundancia, esas unidades de observación muestran que hay otras cosas que no se planificaron, porque se generaba el trabajo con los computadores o las tabletas, pero los niños pues espontáneamente
tenían comportamientos o interacciones que no fueran instruidas, por ejemplo, por mí o por la maestra contratada pues, para esas intervenciones. Ahí es donde aparecen los roles que ahorita refería, los niños colaborativos, los niños individualistas, pues todos esos que mencioné, que salieron de unas situaciones que no fueron planeadas. La segunda pregunta, las implicaciones pedagógicas y didácticas. Pues mi investigación no tiene una, digamos, orientación a cuestiones que tengan que ver con lo pedagógico y lo didáctico. Me explico, yo no pretendía hacer aportes didácticos con esta investigación, estrictamente didácticos, además pues teniendo en cuenta que el enfoque es un estudio de caso, entonces es muy arriesgado hacer unas generalizaciones didáctico-pedagógicas por un solo caso. Sin embargo, pues yo lo conversaba con mi asesora y otras personas, que si bien mi objetivo nunca fue pues, o en ningún momento lo tuve como punto central hacer esos aportes didáctico-pedagógicos, sí hay algunos, porque es que los resultados sirven como unas orientaciones didácticas para tener en cuenta, por ejemplo, en qué términos planea un profesor la clase cuando tiene en cuenta este tipo de cosas. Cuando yo me doy cuenta que el niño no asume o no le da unos sentidos a las tecnologías solo como aparatos, sino que lo carga de significados, de referencias, eso pues lo que muestra es que son cosas que hay que tener en cuenta, que el profe, por ejemplo, como aval emocional, como un aval emocional en cuestiones relacionadas con esas cosas prácticas que hace, que es lo que llamamos pedagógico didáctico, pues también tiene que considerar eso. Entonces creo que más que unas implicaciones pedagógicas y didácticas, como usted me pregunta, pues tiene que ver como con unas orientaciones, dado pues el enfoque de la investigación. Y usted me hablaba pues de la pedagogía, pero yo sí, siempre la he considerado dentro de mi formación como un campo o como una palabra que no se reduce a lo didáctico, sino que es un campo de sino que es un campo de reflexión que, o sea, tiene cuestiones por analizar y reflexionar por todos lados. La pedagogía, pues como campo de reflexión, como ciencia, puede abarcar cosas que tienen que ver con la enseñanza, es decir, pues con las cuestiones didácticas, pero también puede reflexionar cuestiones como estas que yo les presenté hoy. Bueno, hasta ahí dejo la respuesta. Por mi parte está bien, muchas gracias, Carolina. Gracias, profe. Bueno, primero pues sumarme a las palabras del profesor y es felicitar el trabajo. Me parece que se conjugan muy bien en la construcción del texto y también en la sustentación. Bueno, el primero de ellos es el aspecto conceptual. Me parece que es claro el aporte en términos de la discusión sobre ese concepto muy problemático, de una amplia discusión como el concepto de socialización, y máxime una forma de entender la socialización que no ha estado en el haber de los clásicos que han trabajado la categoría, y es la socialización mediática, ¿sí? Que es, digamos, una categoría que va apareciendo por allí y le va poniendo unas tensiones a las teorías clásicas de la socialización, entre ellas, como bien lo anotabas, Caro, el concepto de socialización en un autor como Durkheim, ¿sí? Pone en tensión la mirada clásica pues, de la sociología del siglo XIX y siglo XX. El segundo aspecto que me parece muy interesante, bueno, y sobre ese primer punto, el traer la perspectiva del enfoque ecológico-social, pues que no es nuevo en el ámbito de reflexión, digamos así, del desarrollo humano, no es nuevo en las reflexiones pedagógicas de otras latitudes y tradiciones. Yo me atrevo a decir que sí es nuevo en el intento de leer desde allí el tema de la socialización. El otro aspecto que me parece muy interesante del trabajo es la parte metodológica. Yo creo que fue en mi valoración el punto que me pareció más potente del trabajo. Primero, porque me parece que es muy consecuente con las reflexiones conceptuales. Segundo, porque me parece que es bastante ilustrativo, coordina muy bien el trabajo que se hizo para dar cumplimiento de los objetivos.
Y tercero, porque hay algo, ahorita pues haré alguna pregunta sobre eso, pero me parece que es muy interesante no solo por lo que se hizo en clave de la recolección de información, sino por la memoria metodológica que genera. Es decir, ese solo capítulo podría dar cuenta de un texto que abra la discusión sobre investigaciones centradas en una interacción cara a cara con la infancia, ¿sí? Y lo tercero que valoro del trabajo es los resultados obtenidos, porque me parece que esos resultados, en una poética muy interesante entre lo teórico y lo metodológico, da cuenta de eso que el profesor preguntaba ahorita, y es lo emergente. O sea, queda claro lo que emerge, ¿sí? Es muy interesante la manera como se recuperó la voz de los niños y las niñas, y eso, digamos, no solamente en términos académicos, sino éticos y políticos, pues muestra una postura en el proyecto muy coherente. Bueno, y pues frente a esto yo tengo unas preguntas, ¿sí? Bueno, la primera es una pregunta, puede ser malintencionada, pero no es mi intención, y es que, digamos, el proyecto parte de un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto es, digamos, claro, hace parte de nuestra realidad actual el hecho de que estos dispositivos tecnológicos constituyan o ayuden a configurar los mundos de la vida de los niños y las niñas, ¿cierto? Mi pregunta es, Caro, sobre las reflexiones que has podido hacer desde pedagogía infantil, desde otros referentes, por ejemplo, las reflexiones de la pedagogía Waldorf. La pregunta es, ¿será conveniente, podríamos pensar que esa presencia hoy en la cotidianidad de los niños y las niñas de este tipo de dispositivos, podríamos naturalizarlo, dar por sentado que deben ser, o podríamos salirnos de esa realidad y hacer un cuestionamiento desde otros lugares y preguntarnos por su pertinencia en términos de ese proceso de constitución de subjetividades? La segunda pregunta tiene que ver con lo metodológico, y ahorita pues lo decía, y es, en la memoria metodológica, yo creo que una de las cosas que aparece es que esa memoria metodológica va más allá de los resultados de la investigación. Y en ese sentido, una pregunta clara para eso es, en lo que recogieron como trabajo de campo, ¿qué cosas hay más allá de lo que se preguntó en el proyecto, ¿sí? Y que pudiesen generar, no solamente, como vos decías, trabajo sobre cotidianidad de los niños o trabajo en la relación con la familia y demás, sino no, en el mismo contexto donde ustedes hicieron la investigación, ¿qué plusvalía, qué asuntos adicionales quedaron allí en el tintero que quizá no se sacaron como proceso, como producto investigativo porque no atendía a las preguntas hechas, ¿sí? ¿Qué queda allí adicional? Y por último, en las conclusiones, a mí me parece que es claro la relación del proceso, digamos, de individualización, como lo nombrabas, en la relación entre el niño o la niña con el dispositivo, ¿sí? Es claro que hay un tipo de socialización mediática entre ellos. Mi pregunta en términos de conclusión es, ¿ese tipo de relación dialéctica entre individualización y socialización va más allá de una sociedad como sumatoria de individualidades? ¿Qué es lo que puede emerger allí como un asunto común? Por ejemplo, en lo que viste, ¿cómo podríamos decir que se constituye comunidad, que se constituye grupalidad, ¿sí? Sociabilidad, y no sumatorias de individualidades que interactúan o que establecen relaciones para resolver problemas del proceso individual que cada uno y cada uno está enfrentando, ¿sí? Muchas gracias. Profe, la primera pregunta, espero haberle entendido cada una de sus preguntas. Para mí podría decir pues que se reconfigura en esa idea pues que usted da, que menciona de infancia, que hay lo que yo percibí de los resultados, de la misma revisión de antecedentes, de los referentes teóricos. Yo lo que puedo decir ahí es que hay una reconfiguración de la noción misma de infancia, pues de lo que se entiende hoy en día por infancia en relación con las tecnologías. El mismo Buckingham, por ejemplo, desde el 2000 que sacó el libro, un libro pues que en este momento no recuerdo el nombre, lo anticipaba, esas nociones de infancia, y no solo cómo la defino, sino también cómo la asumo, cómo la veo, cómo la revisto de cosas, ¿cierto?
anticipaba pues eso. Y que hay unas cuestiones que tienen que ver con las formas en las que los sujetos se apropian de las tecnologías, de la incidencia que ello tiene también en la construcción de esas nuevas formas de identidades que asumen los niños y esas nuevas formas de apropiarse y relacionarse con el mundo. Hasta ahí le dejo la respuesta, creo pues que fue lo que le entendí. Y en la segunda pregunta, sí, efectivamente pues, y lo vengo evidenciando cada que leo el texto, cuando lo estaba escribiendo, y hay un tema que resalto como fundamental de seguir abordando en ese estudio de caso específico, en ese mismo colegio, con esos mismos niños, y es algo que para mí llama la atención de una manera que en este momento estoy pues leyendo al respecto, y es hablar de infancia en relación con el consumo. Esa cuestión la rescato, pues no la retomé mucho en el texto, y usted vio que tampoco en la presentación porque no era pues uno de mis objetivos, pero la resalto porque fue fuerte en esa, o sea, se evidenció en esa metodología o en la aplicación de esas técnicas. Fue un tema pues que surgió por muchos lados, que yo lo traté de mencionar, pero no de abarcarlo pues precisamente porque no obedecía a los objetivos, pero sí fue una tendencia de todos los niños en hablar de consumo, en ese consumo que ahorita expliqué con Buckingham y que sí sobresalió en cada grupo focal, en cada entrevista. De hecho, en la matriz de observación que yo iba llenando también se evidencia pues que ellos hablan de cómo lo usan, pero también quién se los compra, pero además no solo la compra y el consumo en esos términos, sino también de cómo asumen ese consumo, en qué términos, cómo lo expresan. Bueno, y en la tercera pregunta, básicamente, profe, es cómo se constituye comunidad y sociabilidad, eso lo entendí. Bueno, entonces, rescato del análisis de los resultados y de los resultados pues de la investigación, que no hay unas formas individualizadas, o yo no puedo hablar pues como, yo creo que nunca se va a poder dejar de hablar del individuo como sujeto pues único y que tiene su subjetividad y la construye en la medida en que se relaciona con el mundo, que se socializa, ¿cierto? Pero aquí lo que yo encuentro como algo muy particular y que yo me atrevería a decirlo así, es que esas interacciones que se generan de manera, o sea, la tendencia que hay de los niños y las niñas, en que aunque yo los hubiera puesto a hacer trabajos individuales, la tendencia era irse a hacer el trabajo con el amiguito, con el grupito. Entonces yo escuchaba expresiones como, venga, juntémonos para mirar, o espontáneamente ellos resultaban pues mirando cómo el otro lo hacía, entonces empezaban a explicar. Yo me atrevería a decir que en estas formas de trabajo con las tecnologías que se generaron, puede decirse como una suerte de subjetividades compartidas o algo así, porque las asumen como tal. Entonces, por ejemplo, los grupos focales y los grupos de discusión, eso también se evidenciaba. Cuando yo les hacía preguntas, ¿con quién prefería trabajar? ¿Por qué? Entonces siempre aparecían esas cuestiones relacionadas con el amiguito, porque me gusta más con él, yo prefiero estar al lado de él, entonces yo creo que en esta población principalmente la individualidad pues no es muy evidente, hay una fuerte tendencia precisamente a trabajar con otros, a relacionarse con otros, y en esa medida pues yo creo que sí se van reconfigurando esas subjetividades y esas formas de relacionarse que uno podría decir que en términos, por ejemplo, de contraste entre unos años atrás y ahora, sí hay diferencias en el trabajo grupal, por ejemplo, cuando hay dispositivos tecnológicos que median esas situaciones de interacción. No sé, profe, si me hice entender. Bueno, entonces, después de la deliberación de los dos profesores, del profesor Diego Alejandro y del profesor Juan Carlos Amador, con el acompañamiento también de la profesora Maribel Barreto como asesora de la estudiante Sara Carolina,
el trabajo infancia y socialización mediática, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la socialización de un grupo de niños y niñas de 5 a 6 años de edad, ha sido aprobado con la distinción de sobresaliente, ya que posee todas las condiciones teóricas, metodológicas y éticas para esta distinción y hace un aporte significativo a la línea. Entonces vamos a darle un aplauso.